Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les hablamos de ciencia e historia porque recuperamos la vida y la obra de un físico teórico francés muy activo en los años 30 del siglo pasado, cercano a los grandes debates de la física cuántica europea, militante político, antifascista y comunista, y que había quedado prácticamente en el olvido. Se trata de Jacques Solomon, y todo esto gracias a las investigaciones de la física e historiadora colombiana Marta Cecilia Bustamante de la Osa. Muchísimas gracias, estamos felices de tenerla con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Gracias por esta invitación y esta oportunidad que me dan de venir a hablar de este trabajo de Jacques Solomon. Bueno, física, astrofísica, investigadora colombiana, nacida en Calarcá, Quindío, ¿lo pronuncio bien? Perfectamente. Y ha dedicado décadas al estudio de la historia de la ciencia, en especial los orígenes de la teoría cuántica en Francia. Su trabajo ha sido reconocido por la Academia de Ciencias de Francia, tiene la medalla del Senado francés por ese libro En los albores de la teoría cuántica, y ahora acaba de publicar en francés una obra monumental, que pesa mucho. Monumental tanto por su amplitud como por la relevancia de sus hallazgos. Jacques Solomon, el destino trágico de un físico comprometido, una maleta de manuscritos en la clandestinidad. Se trata de una biografía, científica, intelectual y también política de este físico comunista que fue fusilado además durante la Segunda Guerra Mundial. Marta Cecilia, ¿quién era Jacques Solomon? Jacques Solomon, personaje primero que todo bastante olvidado en la historia política y científica en Francia, pero yo tuve la oportunidad, a causa del medio donde siempre me he encontrado, de empezar a conocer este personaje. Encontré su familia, entrevisté su esposa, Hélène Langevin, hija del físico Paul Langevin, amigo privado de Einstein. ¿Por qué se interesa por Jacques Solomon? Esta investigación empieza, aunque hubo un lapso de tiempo en el que se dedicó a otras cosas, pero empieza hace nada más, menos que 30 años. Exactamente, sí. Empecé hace 30 años, que fue el momento en que conocí a su esposa, Hélène Langevin, y a algunos miembros de su familia, y conocí también a la nieta de Marie Curie, Hélène Langevin-Joliot-Curie. Entonces los conocí, me mostraron, Hélène Langevin-Joliot-Curie me mostró sus documentos, y esto fue para mí impactante, porque estos documentos son documentos que él produjo, que él trabajó cuando estaba en la clandestinidad, en 1940-42. Y me impresionó la historia que me contó su esposa. Él estaba en la clandestinidad organizando la resistencia universitaria, y él siempre iba con una maleta con sus documentos que iba trabajando. Esto me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque es un militante comunista, organizando la resistencia, pero al mismo tiempo no deja de ser investigador. Investiga. ¿Y qué encuentra en esos documentos? ¿Son documentos inéditos? Todos son documentos inéditos, son documentos que muestran que él estuvo explorando muchos temas, en especial de matemáticas, porque él quería corregir ciertos problemas que tenía en ese momento la teoría cuántica relativista, y él estaba haciéndose muchas preguntas sobre la cuantificación de la relatividad. Entonces él exploraba matemáticamente eso, y también trabajó en física nuclear. Usted destaca en este libro esa doble dimensión, ¿no?, de la que habla, su aporte científico y su compromiso político de Jacques Solomon. ¿Cuál fue su importancia en el desarrollo de la física cuántica? A ver, esa pregunta ya me la han hecho varias veces,
y es un poquito, es difícil responderla en algunas palabras. ¿Por qué? Porque como yo lo dije la semana pasada en la universidad, en una conferencia que estaba dictando, no hay una ecuación Solomon, no hay una teoría Jacques Solomon. Ni un paradigma Solomon. No hay un paradigma Solomon, pero fue el tipo de exploraciones, el tipo de preguntas que él se hizo que marcan verdaderamente. Por ejemplo, fue uno de los pocos que durante los años 30 se hizo preguntas sobre la posibilidad de cuantificar la gravitación. ¿Cómo se explica que una figura de esta importancia haya quedado relegada a un segundo plano, ¿no? Relegada de esa memoria científica francesa o europea? Europea. Verdaderamente murió muy joven. Y 34 años. 34 años, entonces ya eso implica, murió muy joven y la obra de él queda en suspenso, para que la historia retenga estas figuras, la historia de la física y los físicos mismos retengan un personaje, un actor de su ciencia, necesitan como referencias generales, que haya una ecuación Solomon, por ejemplo. No la hay. Entonces esto explica, también hay unas situaciones políticas, sin duda, que explican esta situación de olvido. Fue un intelectual y un científico profundamente comprometido, y uno de los encuentros que marcó su trayectoria y que explica muy bien en el libro su trayectoria política fue el que tuvo con George Politzer, que era profesor de filosofía, con el que se sentía muy identificado porque además tenían como lugares comunes, ¿no? Eran ambos judíos y originarios, digamos, de Europa central o del este, ¿no? Hungría y Rumanía. ¿Qué representó esa amistad para la trayectoria de Solomon? Esa amistad representó muchísimo para la trayectoria de Solomon. Por ejemplo, cuando él lo conoció, Politzer ya era miembro del Partido Comunista. Politzer era un personaje bastante brillante, bastante, ¿cómo decirlo? Se expresaba muy bien. Solomon era un tímido, era un físico tímido, reservado, mientras que Politzer era otro tipo de persona. Entonces yo creo que Politzer le ayudó a él a abrirse y a integrarse en el Partido Comunista. ¿Y hasta qué punto este compromiso político influye en su trabajo científico? En su trabajo científico sí tiene una influencia, sí, porque Solomon, déjeme decirle, cuando él entró al Partido Comunista, él le dijo a alguien de la familia Langevin-Curie, le dijo: yo voy a asumir absolutamente la ideología, la dimensión política comunista. Quiero convertir la montaña al comunismo. ¿Y eso qué implicó él? Implicó que el materialismo dialéctico, que era la filosofía que los comunistas tomaban en este marco intelectual, entonces el materialismo dialéctico, y Solomon trata de hacer una interpretación de la física a la luz del materialismo dialéctico. Como comentabas antes, durante la clandestinidad sigue trabajando. ¿Cómo se conservan esos documentos y cómo sobreviven a la guerra? ¿Cómo sobreviven a la guerra? Sí, es muy interesante esta pregunta porque durante mucho tiempo yo no entendí. Fue al cabo de los años, conversando con los unos con los otros, que me di cuenta que estos documentos que se encontraban en la Gare Saint-Lazare, donde lo cogieron a él, donde llegaron las brigadas especiales y lo cogieron, y donde llegó su esposa a buscarlo, encontró esta maleta. Esta maleta llegaron inmediatamente sus amigos comunistas y la recuperaron, la cogieron, la guardaron. Después llegó a manos de su esposa, de Hélène, y después a través, usted sabe, tú sabes, los documentos viajan, todas estas son cosas que circulan, llegaron a manos de la familia de Marie Curie. Entonces ahí fue donde yo pude obtenerlos. El título habla de un destino trágico. Jacques Solomon fue arrestado y fusilado por los nazis en el 42 en el Mont Valérien, en las afueras de París. Era judío, comunista,
antifascista. Pero ¿qué sabemos exactamente de su arresto? ¿Qué descubres cuando vas allí a consultar los archivos de la prefectura de París? Ya, sí, ese es, cuando a mí me preguntan sobre el libro, yo en general, porque la gente le da miedo un poco por la parte científica y tal, entonces yo les digo, si no quieren, les da miedo entrar a la parte científica, denle una ojeada, pero vayan al último capítulo y al epílogo, porque yo ahí cuento muy bien cómo los arrestaron en París, las brigadas especiales. Yo muestro cómo funcionó el sistema que desarrolló la policía, las brigadas especiales para arrestar a los comunistas. A él lo denunciaron las personas que trabajaban en el edificio. Ellos arrendaron un local para poner una especie de imprenta allí y poder imprimir toda la propaganda antifascista. Y los denunciaron. Entonces fue a través de estas personas que los conocieron que los arrestaron. Yo todo eso lo explico ahí en el libro. Después de tantos años estudiando su vida y su obra, ¿qué es lo que más le sorprendió de Jacques Salomon? ¿Qué fue lo que más me sorprendió? Que siendo en circunstancias tan difíciles como fueron las de su vida en la clandestinidad, 1940, principios de 1942, él siguiera investigando. Fue investigador científico hasta el final. También me impresionó, evidentemente, toda la trayectoria trágica. Su padre venía de Rumania, huyó al antisemitismo, participó a la Primera Guerra Mundial y la historia continúa luego con su hijo. Persiguiéndolos en Francia. Sí, sí. ¿Por qué vale la pena leer esta biografía 84 años después de su asesinato? Vale la pena, yo pienso que hay casi todos los elementos son de mucha actualidad. Verdaderamente son de mucha actualidad. Hay actualmente mucha violencia en los partidos políticos, violencia en nuestra sociedad. Nuestra sociedad ya asumió la gramática de la violencia como en los años 30. Entonces yo pienso que era muy importante mostrar eso y mostrar a qué nos puede llegar. Nos puede llegar a la guerra, y esto evidentemente es algo supremamente trágico. Trágico fue en la época y trágico es para nosotros hoy. Hay que romper una espada por la ciencia, ¿no? Y no por la guerra. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta Cecilia Bustamante de la OSA, por estar con nosotros y hablarnos de este libro que ha sido publicado por Brepols, Jacques Salomon, El destino trágico de un físico comprometido, y le deseamos de verdad muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.